Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es maravilloso de que en esta mañana podemos estar tocando a este Cristo rico y maravilloso y que podamos estar oyendo de su palabra. Y no solamente oyéndola, sino orando para que esa palabra realmente se haga vida en nosotros. Así que bienvenido a este programa llamado Verdad y Vida. Y vamos a orar al Señor como siempre comenzamos. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias porque tú eres nuestra fuente de vida. En esta mañana no queremos acudir a otro lugar sino a ti mismo. Oh Señor Jesús, pedimos que nos alimentes de ti. Y a la vez de que tú nos alimentas de ti, Señor, queremos ser aquellos que te satisfacemos también a ti. Queremos que tú estés contento con nosotros, Señor. Oh Señor Jesús, en esta mañana háblanos una palabra rica, una palabra que nos remueva, Señor Jesús, una palabra que nos haga hacer arder por tus asuntos, por tu propósito, por tu plan, Señor. Limpia la atmósfera para que tu palabra pueda correr a través de las ondas y llegar a muchos hogares donde aún nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, venimos al bosquejo número 4, la segunda parte y la última de este bosquejo. Entonces, el tema general que estuvimos compartiendo la semana pasada y otra semana, porque estuvimos compartiendo el bosquejo 1, 2 y 3, y la semana pasada estuvimos con el bosquejo 4, la primera parte, la mitad del bosquejo. Y el tema general de este tema, que son 6 bosquejos, se titula El espíritu de realidad. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar disfrutando y podamos estar aprendiendo del espíritu de realidad. Y estuvimos compartiendo en el primer mensaje, el título era que la realidad del espíritu es la realidad del cuerpo de Cristo. Eso lo estuvimos disfrutando y tuvimos 2 mensajes. También tuvimos el mensaje 2, que después de que nosotros vemos de que el espíritu de realidad es la realidad del cuerpo de Cristo, el versículo 2 habla vivir en resurrección para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros oramos y le decimos al Señor que queremos vivir una vida en resurrección para la vida del cuerpo de Cristo, el mensaje 3 está en la realidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos orar, Señor, yo quiero estar en la realidad del cuerpo de Cristo. Yo no quiero estar vagando, yo no quiero estar iluso, yo quiero estar consciente del lugar donde tú me has puesto. Y era al vivir, todo esto lo podemos disfrutar, al vivir, dice, una vida en una unión orgánica con el Espíritu mezclado y al ser conformado a la muerte de Cristo. Qué maravilloso de que Cristo es nuestro modelo, y nosotros necesitamos ser conformados a la muerte de Cristo. Y vinimos al mensaje número 4, que ya estuvimos tocando la primera parte, que se titula, cuando vemos todo este asunto, no hay otro deseo en nosotros, sino que lo que dice el título dice, la compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando digo compenetración, es que los hermanos y hermanas necesitamos ser bien compenetrados, como un cuerpo bien unido y entrelazado por medio de todas las coyunturas y los ligamentos. Y es cuando nosotros podemos absorber de este rico suministro. Entonces voy a leer unos versículos y después de los versículos voy a leer algunos puntos de los que leímos la semana pasada, algunos apartados, pero solamente leerlos sin comentarlos. Y ya comenzaremos en el punto Romano 3 que nos quedamos la semana pasada. Y el versículo es 1 Corintios, dice 12:24, dice, porque los que en nosotros son más decorosos, dice, más decorosos, no tiene necesidad, pero Dios concertó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 1 Corintios 10:17 dice, y
Y siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué maravilloso de que hoy la iglesia, el cuerpo es un pan bien amasado. Señor Jesús, maravilloso. Y hay otro versículo aquí en Efesios, capítulo 3, 17, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El 17 dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar arraigados y cimentados en amor. Y por eso aquí nos viene también el 1 de Corintios, capítulo 13, que nos habla sobre el amor. Y qué maravilloso de que el amor es Dios mismo. Por eso comienza diciendo el versículo 4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta y no se hincha de orgullo. Dice, no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo, no se irrita. Dice, no toma en cuenta el mal. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Ese es el amor verdadero del Señor. Dice, todo lo cubre. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor Jesús, dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía dice que quedarán, volverán ineficaces, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se tornará inútil, porque realmente será Dios mismo el que fluya a través de ti y a través de mí. Señor Jesús. Bueno, comenzamos aquí con estos puntos que voy a solamente leerlos, de los que pudimos compartir la semana pasada, y para recordarlo. Y el primer punto era el punto Romano 1, que dice que la cumbre más alta en el plan de Dios, en el propósito de Dios, dice que es la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo es absolutamente orgánica, digamos, viviente, que fluye igual que la sangre que fluye a través de nuestro cuerpo. Dice que el recobrar del Señor, lo que Dios está haciendo hoy, dice que tiene como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, si hoy nosotros estamos en el lugar donde Dios está recobrando, restaurando, entonces realmente estaremos por la edificación del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, conocer el cuerpo es estar en el recobrar apropiado del Señor. Señor Jesús. Dice, la Iglesia toma el cuerpo de Cristo como su factor orgánico. Sin el cuerpo de Cristo, la Iglesia carece de vida y es una mera organización humana. Cuando nosotros hablamos de Cristo es que hay ese vivir orgánico, viviente en el cuerpo. Señor Jesús. Dice que el cuerpo es el significado intrínseco de la Iglesia. Sin el cuerpo, la Iglesia no tiene sentido ni significado alguno. Otro punto que tenemos aquí, el D, dice, si nosotros hemos de tener la realidad del cuerpo de Cristo, dice que debemos permitir que Cristo realmente pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Es maravilloso. Dice que la realidad del cuerpo de Cristo es la experiencia interior que tenemos nosotros de esa experiencia de Cristo en nuestro interior. La letra E también decía que el Señor Jesús necesita, dice, con urgencia, que la realidad del cuerpo de Cristo se pueda expresar en las iglesias locales, a menos
que haya una expresión sustancial del cuerpo, dice, el Señor no regresará. Por eso tenemos que orar, Señor Jesús, edifica tu iglesia, que realmente podamos vivir y estar en esta realidad del cuerpo de Cristo. La F decía que el Señor necesita que los vencedores lleven a cabo el propósito, el plan y el deseo que Dios tuvo desde un principio, para que Él pueda tener el cuerpo de Cristo y destruir a su enemigo. Sin los vencedores, el cuerpo de Cristo no puede ser edificado, y a menos que el cuerpo de Cristo sea edificado, Cristo no puede regresar por su novia. Por eso necesitamos darnos por completo y ser esos gedeones, esos vencedores que Dios realmente está buscando, que está vigilante para que realmente podamos seguir al Cordero por donde quiera que va. Señor Jesús. Bueno, y aquí vamos a comenzar ya en el punto Romano 3, en esta mañana, de esta segunda parte. Señor Jesús. Y el punto Romano 3 que comienza diciendo, dice así: Dios concertó el cuerpo. La palabra concertar, digamos que la palabra concertar, que Dios concertó el cuerpo, significa, dice que esta palabra que significa calibró, es decir, que Él nos calibra. También dice que armonizó, y no solamente armonizó, sino que dice que templó y también mezcló. Esto implica que se pierde las distinciones. ¿Qué quiere decir que se pierde las distinciones, Señor Jesús? Quiere decir que no hay judío, que no hay griego, que no hay esclavo. Cuando nosotros vemos un pan que ha sido molido por muchos trigos, ahí no se ve la distinción del trigo, si es más gordo, si es más grande. No hay si ve si es gitano, si es payo, si es rumano, si es inglés, si es americano. Queridos hermanos, qué maravilloso de que Dios concertó el cuerpo y lo templó, lo calibró, para que no haya realmente, como dice, y lo mezcló, que esto es lo que implica que se pierde todas las distinciones. ¿Y qué ocurre? Que Cristo realmente es expresado. En 1 Corintios 12:24, que lo leímos antes, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios dice que concertó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Señor Jesús, la letra A dice aquí, a fin de que nosotros podamos ser compenetrados, seamos compenetrados para la realidad del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos pasar por la cruz. ¿Qué significa esto? Necesitamos ser terminados, ser aniquilados, ser reducidos a nada. Queridos hermanos, hoy en la vida de la iglesia, muchos creen que necesitamos crecer para arriba, pero necesitamos crecer para abajo. Que no se nos vea, pero que haya mucho fruto. Necesitamos echar raíces por medio del ser crucificado y existir por medio del Espíritu, de modo que al vivir por medio del Espíritu, nosotros podamos ser los que impartimos a Cristo a otro, con mira de que el edificio de Dios, su novia, pueda ser edificada. La B dice que la compenetración, digamos, la entremezcla entre nosotros, ser molido, y después ese aceite divino que es mezclado, es cuando sale ese pan sin levadura. Dice que la compenetración significa que siempre deberíamos detenernos a fin de tener comunión con otro. Necesitamos tener comunión con otro y nosotros no deberíamos de hacer nada sin tener comunión con los demás hermanos que coordinamos así que la comunión, cuando tenemos comunión, esa comunión nos calibra, nos armoniza,
nos templa y nos mezcla, porque ya no saldrá lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino que realmente nosotros tenemos que traer las cosas a la mesa y ponerlas y tener comunión. Y si lo que yo traigo no sale, amén, y lo que tú traes sale, amén. Lo importante es que sigamos la dirección del Señor, como aquellos 4 seres vivientes. Los 4 caras miraban para distintos sitios, pero cuando la rueda se levantaba, los 4 seres vivientes se levantaban, porque la rueda era el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo. Y entonces, si tenía que tirar para un lado, todos tiraban para un lado. Lo maravilloso es de que por donde está la rueda, donde está el Cordero, ahí nosotros vamos a seguir. La letra C dice también, es posible que un grupo de hermanos que toman la responsabilidad se reúne con frecuencia y sean compenetrados. El ser compenetrado significa que usted y yo somos tocados por los demás y que usted toca a los demás al pasar por la cruz. Así que necesitamos todos hacer las cosas por el Espíritu y con el fin de que podamos impartirle a Cristo y a otros para el beneficio del cuerpo de Cristo. Esa es la meta, de que lo que nosotros hagamos sea para el beneficio de la Iglesia. No para mi beneficio, no para mi posición, no para mi exaltación, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. La letra D dice, tal compenetración no es algo social, es decir, que no es una peña, no es un grupo social, sino que es la compenetración del mismo Cristo. Aquí los miembros, dice, aquí los miembros individuales, las iglesias distritales, dice los colaboradores, los ancianos, los hermanos, dice que disfrutan y experimentan, oh Señor Jesús, en el cual participan. Así que nosotros necesitamos ser bien compenetrados en el cuerpo. Dice que la compenetración tiene como fin la edificación del cuerpo universal de Cristo para llevar la nueva Jerusalén a su consumación, la cual dice que es la meta final del propósito que había en el corazón de Dios, según como dice en Efesios, según su beneplácito. En Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De todo lo llena en todo. Y en Apocalipsis 21:2 dice el apóstol Juan, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y el apóstol Pablo, aquí en Efesios capítulo 3:8 dice, y a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alumbrar a todos. Queridos hermanos, se nos ha dado esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 9 dice, y de alumbrar a todos. ¿No es maravilloso de que Dios nos ha puesto para alumbrar? Y vean cuál es, dice, el propósito de Dios, que era ese misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin, dice, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, mira lo que dice, por la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, dándonos, dice, en Efesios 1:9, aquí ya lo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿No es maravilloso de que Dios, en esta mañana, Él quiere revelarnos el misterio de su voluntad? Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y dice el Dios,
para el propósito, para la economía de Dios, para la plenitud de los tiempos, dice, de hacer que en Cristo sea reunida bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el deseo de Dios. Queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy nosotros, en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, bien compenetrados, como un pan, dice que vamos a anunciar a los principados y potestades. Señor Jesús, maravilloso. Entramos en el punto Romano 4 y dice así, nosotros, hermanos, hermanas, dice, necesitamos seguir los pasos del apóstol Pablo para introducir a todos los hermanos y a las hermanas en esta vida de compenetración propia de todo el cuerpo de Cristo. Él dice que el apóstol nos introdujo en el cuerpo, en la vida, dice, de compenetración del todo el cuerpo de Cristo por medio de todas sus recomendaciones y saludos, a fin de que el Dios de paz aplaste a Satanás bajo nuestros pies y nosotros podamos disfrutar la rica gracia de este Cristo maravilloso. Por eso, realmente en el libro de Romanos, en el capítulo 16, que vamos a leer muchos versículos, y de verdad yo lo estuve leyendo, estuve disfrutándolo, y yo digo, Señor, es maravilloso como el apóstol Pablo tenía un corazón. Él se acordaba de todos los hermanos, todos los santos estaban en su corazón. Y aquí él enumera uno por uno, Señor Jesús. Y el 16 y el 1 comienza diciendo, dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Esta hermana era una hermana que edificaba el cuerpo de Cristo, que era una servidora, una fiel colaboradora del apóstol Pablo, y él la recomendaba. ¿No sería maravilloso eso que nosotros pudiésemos ser recomendados por el apóstol Pablo? Oh, recomiendo a mi hermano José, mi hermana Josefa. Oh, maravilloso, queridos hermanos, por eso necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Señor Jesús. El 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite. Señor Jesús, de vosotros, dice, porque ella ha sido protectora y de mí en particular. Era una hermana protectora. No era una hermana que iba con chismes, llevando historia para allá, para acá, que estaba con los asuntos de esto ni de lo otro. Necesitamos hoy en la vida de la iglesia hermanas que sean colaboradoras, sean protectoras. Señor Jesús, y el apóstol Pablo dice, y de mí en particular. Él había sido cuidado por esta hermana. El 3 dice, saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Otra vez sigue ahí recomendando y dando gracias ahí por esos hermanos que estaban viviendo esta mezcla, esta realidad del cuerpo de Cristo. El 4 dice que ellos arriesgaron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque era un matrimonio que servía a Dios. Dios necesita muchos servidores, muchos colaboradores que estén entremezclados para que realmente se lleve a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. El 5 dice, saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epineto, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Este hermano fue un hermano que fue el primer fruto de Asia. El apóstol Pablo también se acuerda de él. El 6 dice, y saludad también a María, la cual, dice, escucha, dice, ha trabajado mucho por nosotros. Otra hermana, ha trabajado mucho por nosotros.
Dice, saludad a Andrónico y a Julia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Queridos hermanos, necesitamos ser compenetrados y que podamos hablar de los hermanos de esta manera. Señor Jesús maravilloso. El 8 dice, saludad a Amplia, amado mío en el Señor. El 9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaqui, amado mío. Señor Jesús, dice, y saludad a Peles, aprobado en Cristo. Este era un hermano que era aprobado en Cristo. Necesitamos ser aquellos recomendados y aprobados en Cristo. Saludad a los de las casas de Aristolo. Señor Jesús, muchos saludos, queridos hermanos. Aquí podemos ver realmente una vida práctica de la vida de la Iglesia. Dice, saludad a Heronión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que está en el Señor. Esta casa era una casa que era del Señor, Narciso. Señor Jesús, necesitamos orar por las casas de los hermanos, los matrimonios, los jóvenes. Es maravilloso tener en el corazón a todos estos hermanos. El 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales estaban en el Señor. Dice, saludar a la amada Pérsima. Si os dais cuenta, hay muchas hermanas que servían realmente al Señor, la cual ha trabajado mucho en el Señor. De verdad, estoy leyendo todo esto, espero que no sea muy pesado, pero necesitamos, como el apóstol Pablo, él tenía un corazón para él. Por eso el punto Romano 4, esto decía que necesitábamos aprender de cómo realmente el apóstol nos llevaba a que podamos ser compenetrados por medio, mira, de todos estos saludos que él da aquí. Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor. Dice, escucha lo que dice aquí, dice, a su madre y mía. Esa hermana era la madre de Rufo, que cuidaba también a Pablo como su hijo. ¿No es esto maravilloso? De que podamos tener hermana, que diga, la hermana de nuestro hermano Sebastián, su madre, dice, y también mía. Pablo realmente tenía en el corazón a todas estas hermanas y a los hermanos. Señor Jesús, esta es la vida del cuerpo. Por eso este título del bosquejo se llamaba la compenetración, el ser templado, entremezclado, ajustado unos con otros. Cuando estamos ajustados, realmente nos acordamos de todo esto. Dice, saludad, un nombre muy raro, Síncrito, dice, a Fleónte, a Emas, dice, a Patroma, a Emes, dice, y a los hermanos que están con ellos. Todos estos eran hermanos que estaban sirviendo al Señor, hermanos que están aquí escritos, y cuando están escritos en la palabra, hermanos, es muy maravilloso. Sabe que nosotros también estamos escritos en el libro de la vida. Señor Jesús, dice, saludad a Filólogo, dice, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Limpia, y a todos los hermanos que están con ellos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculos santos, y saluda a todas las iglesias de Cristo. Me queda ya un minuto, voy a ver para el intermedio. Dice, saluda a Timoteo, mi colaborador, a Lucio, Japsón, Sosípate, mi pariente. Señor Jesús, Japsón, ¿cómo se nombra aquí? También se nombra en Hechos de los Apóstoles, porque fueron uno de los que abrieron su casa y allí le hospedaron a Pablo. Maravilloso, de verdad, que todos estos nombres están aquí. Mis parientes, dice. 22 dice, yo Tercio, porque aunque Pablo era el que realmente iba dictando esta carta, pero este hermano era el que le estaba escribiendo, porque en ese tiempo posiblemente Pablo tenía poca vista. Dice,
dice, yo Tercio, que escribo esta epístola, os saludo en el Señor. El 23 os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. No vea, Gallo era hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que tengan casas abiertas con hospitalidad? Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. Señor Jesús, y al Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso, me encanta este capítulo. Este capítulo tenemos que leerlo muchas veces y orar para que seamos identificados con el apóstol Pablo y nos acordemos de todos nuestros hermanos. Bueno, hacemos un paro aquí un momentito y ahora volvemos. Gloria al Señor. Qué maravilloso, de verdad, que podamos disfrutar de este Cristo Salvador. Dice ya la canción que nosotros habíamos sido, dice, albergados. Hemos ido reposando en Cristo, que es nuestro albergue. Amén. Bueno, queridos hermanos, como siempre, toda la semana, os anuncio y os recomiendo la versión recobro del Nuevo Testamento. Es un Nuevo Testamento de estudio. Cada libro tiene un bosquejo con todo el contenido, que es maravilloso para que podamos ir viendo cada versículo, cada paso, cuál es el tema y de qué se trata. Tiene un bosquejo. Y también tiene 9.500 notas explicatorias. Es decir, te va dando un versículo y ese versículo te lo va comentando. A lo mejor el versículo tiene 3 numeritos, 1, 2, en cada letra a lo mejor te viene un 1 o un 2. Quiere decir que es la nota 1, la nota 2 o la nota 3. Hay versículos que tienen hasta 4 notas. Y es maravilloso porque te vas desglosando todo el significado de estos versículos. Y eso sí es una labor de verdad, muy fructífera, porque todas estas notas es una recopilación de todos los hermanos, de los padres de la Iglesia que nos han precedido desde Lutero adelante. Todas esas verdades han sido recopiladas y está toda plasmada aquí en este Nuevo Testamento. También tenemos el Antiguo, completa, que tiene 29.000 notas explicatorias, pero claro, lo que estamos enviando y regalando para que los hermanos puedan disfrutar es el Nuevo Testamento y también una colección de 7 libros. 7 libros de unos temas maravillosos. Vienen los elementos básicos de la vida cristiana, el punto 1, el librito 1, el 2 y el 3. El 1 viene con el Nuevo Testamento, el 2 viene con 2 libros, que es el Cristo todo inclusivo y la economía de Dios. Y también el tercer pedido, que viene
la tercera parte del librito de los elementos básicos de la vida cristiana, con 2 libros que se titula Conocimiento de Vida y La Iglesia Gloriosa de Wexman-Nee. Es decir, que una colección de 7 libros junto con el Nuevo Testamento. Y todo esto lo podéis recibir gratuitamente, sin compromiso. Nosotros enviamos y nos molestamos si nos lo enviamos a todos los que lo desean recibirlo. Y lo pueden llamando al teléfono 951-094-888, 951-094-888, o al correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4, 4 con número, @gmail.com. Y también tenemos un número de WhatsApp donde tú puedes llamar a este número también, o puedes enviar un WhatsApp, un mensaje, nos puede preguntar, nos puede lo que desees. Y todo esto está en este número, 637-87-9966. Muy sencillito de memorizar. 637-87-9966. Podéis escribirnos, solicitar esta literatura y os la enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos, seguimos compartiendo en cuanto el deseo de Dios, que es compenetrarnos, ajustarnos, entremezclarnos, templarnos, y todo esto con un propósito, para terminar con todas nuestras distinciones, y que solo Cristo tiene que quedar. En el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel, lo único que comía era, ¿qué comía? Maná. ¿Qué es lo que era maná? Maná era Cristo mismo. Cristo mismo se dio como comida al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían echando peste de Egipto. Ellos olían a puerro, a nabo, a cebolla, a ajo, mucho alimento, pero Él quería cambiar su dieta. Dios quiso cambiar la dieta de los egipcios, por eso le envió el maná. En esta mañana, hoy nosotros necesitamos orar, Señor, danos tú el maná en esta mañana, danos tú a este Cristo realmente, y que reemplace todo lo que hay en mi interior por medio de esta comida. Porque, ¿sabes una cosa? Cristo es comestible. Aún más, hay una versión que habla que es masticable. ¿Y qué es lo que es? Es que la palabra de Dios es Cristo mismo. Dice que la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice que esta palabra, el verbo, se hizo carne. No era, pero Él se hizo carne, porque el deseo de Dios era introducirse dentro de nosotros. Eso es lo que había en el corazón de Dios cuando Dios creó al hombre y estaba en el huerto de Edén. El hombre fue puesto allí para comer del árbol de la vida, para comer de Cristo. Y el contenido de ese hombre fuese Dios, para expresarlo, para subyugar al enemigo, para gobernar, para que realmente pueda disfrutar de una manera en el huerto del Edén. Pero, querido hermano, aquello no se logró y el hombre fue sacado de allí. El árbol se quedó allí, pero el hombre fue sacado, y aún hubo una espada alrededor y querubines y fuego para que el hombre no entrara. El hombre ya no podía tocar a Dios, aún más no podía ver a Dios. Queridos hermanos, pero aquel árbol, que era Cristo mismo, fue desarraigado, y dice que Él se introdujo como el Espíritu Santo dentro del vientre de una mujer para venir a nosotros. Y lo que nació del vientre de aquella mujer era Dios mismo, era Jehová, era Dios con nosotros, el Emmanuel. Y dice que será llamado Hijo de Dios. Y dice que tomó un cuerpo de hombre. Es decir, que Dios, escucha, y esto no lo digo yo, lo dijo San Agustín, y lo dijo muchos, eruditos de la vida de la Iglesia anteriormente. Dice que el propósito de Dios, de su encarnación, era de que Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios. Claro,
en vida, en naturaleza, pero no en la deidad. Por eso la Biblia en Primera de Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros. Por eso desde aquel principio Dios deseaba y quería que el hombre comiese de aquel árbol para que tuviese la naturaleza de Dios. Y más, en Juan, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a todos los que nosotros le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, hijo de Dios, no es cualquier cosa, porque un hijo tiene la naturaleza, la vida y los genes del Padre. Por eso dice el 3, y estos no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, genéticamente tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso podemos ser transformados y conformados a la misma imagen de su Hijo. Esto tiene mucho de qué hablar. Queridos hermanos, necesitamos ver este asunto. Por eso el deseo de Dios de que podamos ser entremezclados, para que realmente Cristo pueda ser expresado, exhibido, vivido a través de nosotros. Por eso Él se procesó en María, nació, vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, resucitó y fue hecho el Espíritu para entrar dentro de nosotros, que era lo que Dios quería desde un principio, para que nosotros fuésemos la representación, la representación de Dios aquí en la tierra, es decir, su réplica. Hoy Cristo debe de estar viviendo de nuevo aquí en la tierra. Cuando Pablo vivía, él dijo, ya no vivo yo. ¿Qué es lo que dijo? Mas vive Cristo en mí. Queridos hermanos, oh, qué maravilloso. Qué gozo tendría Dios que nosotros podamos decir en esta mañana, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que seas tú el que viva, el que fluya a través de mí. Bueno, entramos al punto Romanos 5 aquí, y dice así en el punto romano, el propósito de la compenetración, es decir, el deseo que Dios tiene de que nosotros podamos ser compenetrados, dice, es que Dios quiere introducirnos a todos en la realidad del cuerpo de Cristo. Dios quiere introducirnos. Esta es la meta de la compenetración. Introducirnos. Tenemos que orar, Señor, introdúcenos en esta realidad. No quiero vivir una vida cristiana miserable. Esperando de que llegue el domingo para escuchar al pastor. No. Cada día nosotros necesitamos continuamente disfrutar y permanecer en este Cristo viviente en nosotros. La letra A dice, necesitamos estar en las iglesias locales. Dice, porque estar en la iglesia es el procedimiento para que nosotros podamos ser introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo. Esa es la meta de Dios. La meta de Dios realmente, queridos hermanos, es que nosotros podamos llegar a ser esa realidad viviendo en la vida de la iglesia. La B dice, la cumbre más elevada del recobro. Recobro, ya lo expliqué la semana pasada, es lo que Dios está haciendo, donde Dios nos está llevando al principio, a la intención que había en su corazón. Cuando hablamos de recobro no hablamos de una posición, de una organización, de un lugar, sino es lo que Dios está haciendo hoy día. Dice que el recobro del Señor, dice, puede llevar a cabo el propósito y el deseo y la intención que había en su corazón desde un principio. Él quiere llevar eso de una forma real y verdadera, que no consiste en que Dios produzca muchas iglesias en un sentido físico, sino un cuerpo orgánico, viviente, para que pueda ser su organismo. Amén. Dice la letra C aquí. Dice, el pensamiento de Pablo en cuanto de que la iglesia fuese
un solo pan, lo hemos leído antes, el versículo 10-17 de 1 de Corintios, que ahora lo vamos a leer otra vez. Dice 10-17, dice que no era su propio invento, sino fue tomado del Antiguo Testamento por la ofrenda de harina, que lo habla en el Levítico en 2.4. Y si cada parte de la harina, para la ofrenda de harina, dice que estaba mezclada con el aceite. Esa es la compenetración que estamos hablando. Es decir, que Pablo no habló algo inventado, sino algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él hablaba la palabra de Dios, igual como cuando Cristo estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el enemigo. Él no habló su propio argumento con sus propias palabras, sino él decía siempre, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio. También él dijo, escrito está, solo al Señor adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu... Solo al Señor tú adorarás. Maravilloso. Queridos hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar con nuestras propias palabras o nuestros propios intereses o con nuestras propias opiniones, sino realmente las palabras de Dios. Y aquí hemos visto de que Pablo, cuando habla en 1 de Corintios del 10-17, que lo vamos a leer, él está hablando de Levítico también, porque ahí Dios mandó de que el trigo fuese bien molido, con una harina fina. Esa harina fina, ese vivir humano que tuvo Cristo aquí en la tierra. Nosotros necesitamos vivir a este Cristo como esa harina fina, donde está mezclado con el aceite divino, que es el Espíritu Santo. Bueno, dice 1 Corintios 10-17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿No es maravilloso esto? De que hay un pan. Y cuando nosotros en la iglesia celebramos la mesa del Señor y está el pan, allí todos nos vemos. Y estamos alabando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor, diciendo, Señor, gracias por todo lo que tú has logrado. Y el pan está allí en medio. Allí estamos representados todos nosotros, que fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo. Y lo que Él logró en la cruz, produjo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Un pan corporativo, donde hay muchos granos, pero un solo pan. Muchas ovejas, pero un solo rebaño. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Queridos hermanos, esto es maravilloso, el poder disfrutar esta realidad. Oh, por eso el apóstol Pablo oraba, Señor, abre los ojos de su corazón, de su entendimiento, que dale tu espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos puedan entender, puedan ver. Necesitamos orar unos por otros de esta manera, para que podamos ver el deseo del corazón de Dios. Porque mira lo que dice en Levítico 2.4, dice, porque cuando la ofrenda que presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, torta, sin levadura, sin nada que no sea nuestro, mezclada con aceite, hojaldre sin levadura, ungido con aceite, Señor Jesús, porque no solamente necesitamos ser ungidos, sino necesitamos ser mezclados, porque podemos haber muchos granos y podemos tener la unción del Espíritu, pero esa unción se va yendo y se rebala en los muchos granos. Pero si nosotros estamos siendo molidos, pero si nosotros queremos permanecer en nuestras propias opiniones, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias ambiciones, en nuestros propios... Pero tú y yo tenemos que ser terminados. No tiene que haber ya distinción de quién es Cristóbal o quién es el otro, o quién es Pepe o quién es Juan, porque somos todos molidos con esa harina fina y con ese aceite mezclado. Eso es maravilloso. Bueno, sigo la letra D. Dice, casi nadie
habla de la compenetración, dice, porque esto no solamente es algo muy elevado y muy profundo, sino que también es muy misterioso. Esto no es un asunto físico. El significado de nuestra compenetración es la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es muy elevado. Quiere decir que nosotros, si queremos y deseamos de que Cristo regrese, usted tiene que estar terminado y yo también. Tenemos que ser reducidos a nada, como aquel cordero que estaba puesto en el altar del sacrificio. Era reducido a ceniza. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Para que Cristo pueda quedar todo, necesitamos ser esas columnas. Oh, Señor Jesús. Bueno, sigo. Entramos al punto Romanos 6. El punto Romanos 6, ya estamos a punto de terminar, digamos, este bosquejo. Dice así. Dice, la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo. Dice, el vivir corporativo por parte, antes he explicado esto, dice, de los Dios hombres, de los hombres que están llenos de Dios. Estos hombres que están siendo perfeccionados, quienes son hombres genuinos y son hombres que no viven por su vida, sino por la vida del Dios procesado, cuyos atributos han sido expresados por medio de las virtudes de ellos. Queridos hermanos, esto no es poca cosa. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entramos aquí, el punto Romanos 7, dice así. Dice, la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir de mezcla realizado en la unión eterna de los Dios hombre tripartito, regenerado, transformado y glorificado con este Dios triuno en la resurrección de Cristo. Es decir, que nosotros necesitamos ser bien entremezclados y que este Cristo como el Dios triuno en todo nuestro ser tripartito, cuando digo nuestro ser tripartito, nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, realmente sea Cristo expresado y vivido. Señor Jesús, por eso me recuerdo mucho el versículo este de Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, os santifique, dice, os empape, os sature de todo lo que Cristo es. En nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. En nuestra alma están nuestros pensamientos. Oh, cuántas veces pensamos negativamente. De nuestra voluntad, cuántas veces hacemos nuestra propia voluntad. Y nuestros sentimientos, cuántas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Y metemos la pata, como suele decir hasta el Corvejón. Y queridos hermanos, necesitamos que Dios empape con su espíritu toda nuestra alma y nuestro cuerpo. La letra A dice, nosotros usamos la palabra mezcla porque este vivir aún continúa. Este vivir aún continúa. La B, tal vivir de mezcla es realizado en la resurrección de Cristo. Y en la realidad de esta resurrección es el Espíritu. Esta resurrección imparte al Dios consumado a todos los creyentes, todos los hermanos y las hermanas, y libera en ellos la vida que vence la muerte. Y esa vida que vence la muerte hoy está en nuestro espíritu. Señor Jesús, el último punto romano, que es el 8, lo tenemos aquí. Dice, este vivir corporativo y de mezcla realizado por los Dios hombres que están siendo perfeccionados, al final dice que alcanza su consumación en la nueva Jerusalén, donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva como el aumento y la expresión de Dios por la eternidad. ¿Sabe que la nueva Jerusalén, todo el muro era de jaspe, era lleno de vida?
queridos hermanos, y la Nueva Jerusalén dice que es la mezcla de Dios con los hombres. Oh, qué maravilloso, la Nueva Jerusalén. Si te das cuenta aquí, habla de que la Nueva Jerusalén es nueva. Señor Jesús, la Nueva Jerusalén. Y también habla de la ciudad santa. Queridos hermanos, si nosotros llegamos a ser esas personas que estamos siendo molidos, entremezclados, para llegar a ser la Nueva Jerusalén, necesitamos ser gente santa y nueva, como la santa ciudad y la Nueva Jerusalén. Qué maravilloso de que en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis no se menciona a Satanás, igual que en los 2 capítulos principios de Génesis. Hay un árbol, a la Nueva Jerusalén al final hay un árbol. Hay un río, también hay un río. Pero ya todos los materiales que había en ese río, como es todo eso, el bedelio, todo ese material que había ahí, es edificado por la Nueva Jerusalén. Y sabe que en la Nueva Jerusalén solamente hay una calle. Así que, queridos hermanos, no podemos escondernos. Todos vamos a estar en una calle, comiendo de un solo árbol, fluyendo ese río, y desde el río fluye desde el trono de Dios. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana nosotros hemos podido estar hablando de este propósito de Dios. No es poca cosa, es algo grande, algo misterioso de que nosotros podamos hablar de este versículo que hay. Lo voy a leer otra vez de nuevo. Señor Jesús, hay un versículo en Efesios muy rico que dice así, vamos a ver, dice, está aquí Efesios 3:16, que habla de que seamos fortalecidos con poder, y también venía de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, pero aquí hay el versículo 16 del capítulo 4, dice, de quien todo, aquí podemos ver esta realidad, dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, dice, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Esto es lo que dice, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. De sí mismo en amor, para que veáis todo el cuerpo bien entrelazado. Esa es la mezcla. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos de que tú logres esto. Abrimos nuestro corazón a ti. No que estemos viviendo esto, pero sí estamos viendo algo de lo que hay en tu corazón. Muestra tú a cada hermano y a cada hermana. Alumbra tú nuestros ojos, Señor. Corre todos los velos que tenga que correr para que realmente podamos correr esta carrera maravillosa para poder seguirte a ti. Y como dice en Apocalipsis, Señor, que sigamos al Cordero por donde quiera que va y que tengamos ese testimonio. Señor Jesús, esto te lo pedimos para que tu iglesia pueda ser edificada. Bueno, queridos hermanos, tengo que despedirme ya. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Estaremos ya con el bosquejo número 5 y seguimos disfrutando de este Cristo maravilloso. Amén.